Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Así es, chicos hermosos. Gracias a Jesucristo nuestro Señor tenemos libertad y podemos seguir adelante. Y bueno, aquí estamos de nuevo para seguir estudiando lo que son hombres y mujeres de la Biblia. Espero que estos estudios les estén sirviendo para su vida, porque ese es el propósito de hacerlos, y también de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente es un libro histórico, sino que también nos ayuda a conocer el camino, la verdad y la vida que Dios ha trazado para todo su pueblo, para todos sus hijos. Y bueno, vamos a comenzar hoy otro libro, el libro de Jueces, que se encuentra en la Biblia, y también vamos a ver pues las historias de los hombres y de la mujer que se encuentra en este libro, las más trascendentes, las más que nombra más la Biblia, son a los que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, en este día vamos a ver también a Otoniel, y así vamos a seguir hasta que terminemos este libro. Y bueno, ahora en hombres y mujeres de la Biblia vemos que algunos jueces, los más renombrados en la palabra de Dios, son los que vamos a revisar. El libro de los Jueces describe la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, como líder del pueblo judío, hasta antes de la monarquía, que inicia con el rey Saúl como primer rey puesto por Dios en Israel. La historia del gobierno de Israel narra 14 jueces antes de que la nación pidiera un rey. Sus nombres, según la Biblia, son el número 1, Otoniel, que pertenecía a la tribu de Judá, y esto está en Jueces capítulo 3, versículo del 7 al 11. Recordemos, chicos, que el pueblo de Israel fue formado por todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Por eso se llama Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob, le cambió el nombre de Israel, y a todos sus hijos pues eran familias, pero conforme fueron creciendo estas familias, se fueron multiplicando. Después, gracias a José, el hijo de Jacob, pasaron a Egipto para no morir de hambre en la tierra cuando hubo hambruna, y de ahí pues se hicieron también muchísimas más personas. Pasaron 400 años de esclavos en Egipto. Esa historia ya la vimos en los videos anteriores. Pero de Egipto salieron más de 2 millones de personas, dice la Biblia, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces era muchísima gente la que ya se había multiplicado, y todas estas eran familias reconocidas de 12 familias, las más renombradas, ¿verdad? Que eran descendientes de Jacob y 2 de José, ¿verdad? De 2 hijos de José. Y bueno, entonces el primer juez de Israel se llamó Otoniel y pertenecía a la familia de Judá. El segundo se llamó Ahod
y venía de la tribu de Benjamín. El tercero, Samgar, y se desconoce de qué tribu pertenecía. Esto está en Jueces capítulo 3, versículo 31. La cuarta juez fue una mujer, también muy extraño porque en aquella época no se usaba que las mujeres dirigieran, y sin embargo aquí nos muestra el libro a una mujer llamada Débora de la tribu de Benjamín. Esto está en Jueces capítulo 4 versículo 5, ahí comienza su historia. En el número 5 juez fue Gedeón, este fue de la tribu de Manasés. Esto está en Jueces capítulo 6 versículo 8. El sexto juez fue Tola, de la tribu de Isaacar. Esto está en Jueces capítulo 10 versículo 1. El séptimo juez fue Yair, de la tribu de Galad. Esto está en Jueces capítulo 10 versículo 3. El octavo juez se llamó Jefté, de la tribu de Galad también, y está en Jueces capítulo 10 versículo 6. El noveno juez se llamó Ibzan, de la ciudad de la luz, posteriormente Jerusalén. Antiguamente se llamaba ciudad de la luz. Y esto está en Jueces capítulo 12 versículo 8. El décimo juez se llamó Elón, de la tribu de Zabulón. Esto está en Jueces capítulo 12 versículo 11. El onceavo juez se llamó Abdón, de la tribu de Efraín, en Jueces capítulo 12 versículo 13. Y el doceavo juez se llamó Sansón, de la tribu de Dan. Esto está en Jueces capítulo 15 versículo 20. El treceavo juez, que muchas personas no lo relacionan, sin embargo, algunos teólogos sí lo mencionan como un juez, fue Elí, que también fue sacerdote de la tribu de Leví, ¿sí? Y por último, el juez también que todo el mundo conocemos, pero que lo conocemos más como un profeta, el último juez que nos muestran también es el 14, que se llamó Samuel, y además fue sacerdote también y el primer profeta que nos marca la Biblia, ¿sí? Y bueno, jueces, dice la palabra juez en la antigüedad era sinónimo de gobernante, libertador o salvador. A esto el nombre hebreo alude al concepto de preservar justicia y dirimir conflictos, pero también incluye el concepto de liberar o librar a las personas. Los jueces en aquellos años primero traían libertad al pueblo, luego los gobernaban y luego administraban justicia. El libro de los jueces contrasta fuertemente con el libro de Josué. En Josué vimos a un pueblo obediente y fiel bajo el liderazgo de un hombre piadoso que conquista la tierra mediante la confianza en el poder de Dios. En Jueces no. En Jueces, sin embargo, vemos un pueblo desobediente e idólatra que sufre derrota tras derrota a causa de su rebelión contra Dios. El pueblo pasó 7 ciclos de pecado a salvación sin entender que la palabra de Dios mismo la dictó para quitar el mayor sufrimiento de nuestra vida por el pecado. Si le obedecemos, Él nos da infinidad de promesas que traerán bendición y paz, cosa que no se puede comparar con nada en este mundo, ni tampoco se puede comprar con nada. El libro de Jueces nos muestra cómo la nación de Israel dejó de lado la palabra y dirección de Dios para hacer lo que bien le parecía. Como yo digo, para hacer lo que les daba la gana. El resultado fue apostasía del pueblo de Dios, que se fue tras otros dioses del mundo, y como consecuencia vino la terrible opresión del enemigo sobre ellos. Durante los más de 300 años
que abarca la historia del libro de los jueces. Dios levantó de vez en vez campeones militares que rompían el yugo de esclavitud de sus enemigos, restauraban su comunión con Dios y la adoración genuina, pero al cabo de pocos años otra vez volvían a pecar contra Dios y otra vez se metían en problemas. ¿Te ha pasado así? Que al principio de entregar tu vida a Jesucristo estás perdonado, restaurado y libre de pecados, pero de repente viene una tentación y caes. Y caes en pecado y te sientes tan mal, pero la clave está en que no te quedes ahí tirado, lleno de condenación y de culpa. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Levántate, fortalécete en la palabra de Dios. Recuerda que el amor de Dios y su gran misericordia, arrepiéntete y sigue adelante, que el Espíritu Santo te dará la fuerza para continuar y también para que no caigas más seguido en pecado. Dios siempre está dispuesto a rescatarnos, limpiarnos y restaurarnos cuando ve arrepentimiento genuino de todo nuestro corazón. La tradición piensa que el libro de los jueces fue escrito por Samuel, el primer profeta y último juez de Israel, aunque algunos piensan que este libro es de un autor desconocido. La Biblia nos muestra que el libro de los jueces comenzó tras la conquista de Canaán y duró más de 300 años hasta el establecimiento de la monarquía bajo el rey Saúl, que según dicen empezó a reinar cerca del año 1043 a.C. El libro describe las dificultades crecientes del pueblo de Israel por su desobediencia y apostasía tras la muerte de Josué. Nos muestra la espantosa idolatría y declive moral del pueblo. El libro comienza bien, aún pidiéndole ayuda a Dios. Los sucesores de Josué estaban acostumbrados a ello. Josué les había enseñado a escuchar a Dios y como resultado les fue bien los primeros años de la conquista, mientras de que obedecieron a los mandatos de Dios. Pero la tranquilidad duró poco. Cuando Caleb subió a conquistar la tierra que le habían dado, no la conquistaron por completo. Dios había mandado que limpiaran la tierra cada una de las tribus, que la parte que les tocó, que la limpiaran, que aniquilaran a todos sus enemigos, pero la tribu de Judá, que como príncipe era Caleb, ellos desobedecieron y dejaron escapar a algunos. Esto está en Jueces capítulo 2, versículo 2 y 3, y dice, dijo Dios, se los advirtió, ustedes no han entendido a mi voz, por lo tanto, ellos, sus enemigos, serán azotes para sus costados y sus dioses serán tropezadero. Con esto aprendimos que la obediencia a medias es desobediencia y las consecuencias son severas. Cuando surgen dificultades en nuestra vida, hay que revisar dónde nos salimos de la palabra de Dios para volvernos al camino. En esta tierra hay una ley que todo lo que sembramos un día lo vamos a cosechar y que cosecharemos más de lo que hemos sembrado, sea bueno o sea malo. Al tiempo, el libro nos marca que se levantó otra generación que no había conocido a Jehová, y aunque los que habían conquistado la tierra con Josué habían sido fieles a Dios, obedeciendo a todo, no transmitieron su fe a esta nueva generación, como lo había ordenado Dios también en sus mandamientos. Esto nos enseña que la fe no es algo que se pueda heredar.
Dios puso una medida de fe en cada ser humano, pero es responsabilidad de nosotros en dónde ponemos esa fe para desarrollarla. Cada persona somos responsables de ponerla y enseñar a nuestros hijos y descendencia que la fe es para ponerse únicamente en Dios y como representante a su único Hijo, Jesucristo, que fue el único que pagó el precio por nosotros, despojándose de sí mismo, dejando su comodidad, el cielo y su deidad, para venir a nacer en condición de humano, para vencer todos nuestros más grandes enemigos y con ellos rescatarnos y ponernos a nosotros en su lugar junto a Él allá en el cielo, con la categoría también de ser llamados y tratados como hijos de Dios. Al pueblo de Israel, como hoy, nosotros Dios les había advertido que si el pueblo no erradicaba por completo la influencia cananita de su tierra, tarde o temprano servirían a sus dioses paganos y con ello abrirían de par en par las puertas a toda iniquidad, a toda influencia satánica que los esclavizaba y que los haría sufrir. El pueblo de Israel también desobedeció, casándose con mujeres que no eran de su pueblo, y terminaron con familias influenciadas por los ídolos de ellas. Cuando desobedecieron a Dios, cuando desobedecemos a Dios, se aumenta el poder del enemigo en nuestra contra. Y si quieres salir adelante, no puedes por la opresión del enemigo, por haber cometido pecado. Solo el clamor a Dios y el arrepentimiento nos vuelve a sellar, cerrando las puertas del infierno y volviendo la paz y la presencia de Dios con todo su esplendor y gracia a nuestra vida. En la antigüedad, el Antiguo Testamento nos muestra que los enemigos del pueblo de Dios eran personas físicas, totalmente llenas de un poder demoníaco. Y ahora con la venida de nuestro Salvador, nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que subyugan a la humanidad desde el ámbito espiritual. Pero la Biblia nos advierte la degradación de la humanidad por el pecado y que en los últimos tiempos volverían a abrir las puertas de los infiernos y se volverá a vivir lo que en la tierra como en el tiempo de antes de Cristo. Nuestro amado Señor Jesucristo marcó un tiempo de gracia donde se dio oportunidad a toda la humanidad para que se arrepintiera de su maldad y le entreguen su vida a Jesucristo para que Él los salve. Pero hemos estado viendo que el tiempo se agota por las señales que hemos visto en los cielos y también en la tierra. El pecado te atrae, te atrapa, te corrompe, te enloquece y te mata. Y por las noticias, el pecado ya va enloqueciendo a la humanidad y estamos a unos pasos de la destrucción. Aquí es donde aparece la segunda venida de Cristo y el rescate de su novia, como lo llama la Biblia. La Biblia llama a la iglesia de Jesucristo la novia de Cristo. La iglesia de Cristo está ataviada con sus ropas de lino limpio y resplandeciente, sin mancha y sin arruga, porque ha sido comprada por precio muy alto. La sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para redimirnos de todo pecado, perdonarnos y limpiarnos. Nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado de aceite
para que nuestra lámpara esté encendida de día y de noche hasta que venga de nuevo su rescate y el fin de toda esta tierra. Esto es lo que la Biblia llama las bodas del Cordero, que durarán 1000 años allá en el cielo, mientras aquí en la tierra, ya sin el Espíritu Santo, se vivirá lo terrible de la locura del pecado. En esas luchas espantosas vivían en tiempos de los jueces, hasta que clamaron a Dios y Dios levantó al primer juez de la tribu de Judá, Otoniel. Otoniel era hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Dios es fiel y su fidelidad eterna. Él sigue levantando a los caídos cuando éstos reconocen sus pecados y voltean a clamar a Dios en arrepentimiento. La Biblia dice que Otoniel peleó contra los cananeos en el territorio de Cusán Risataim, en Mesopotamia, y los venció. La Biblia marca que Otoniel pudo vencer porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto es muy importante aprender, chicos. La Biblia antes de Cristo nos enseña que el Espíritu Santo de Dios solo era enviado a ayudar a algunas personas a realizar un trabajo específico, pero al terminar se retiraba. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Esto lo vamos a estar viendo durante todo el Antiguo Testamento. Muchos hombres y mujeres el Espíritu Santo vino sobre ellos y realizaban algunas labores dentro del plan de Dios, trazando ese plan hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, nos muestra claramente que en este tiempo es un tiempo de gracia, donde el Espíritu Santo vive aquí en la tierra dentro del corazón de cada creyente en Jesucristo que le ha entregado la vida. Por eso nuestro Padre Jesucristo tuvo que irse al cielo después de resucitar para enviarlo Él mismo. Tenía Jesús que volver a ser forma de Dios para poder enviarnos su Espíritu Santo, para que viniera a esta tierra a enseñarnos, a acompañarnos y consolarnos mientras de que Jesús regresa. Y también vino para mostrarnos el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Jesús tenía que estar de nuevo en forma de Hijo de Dios para podernos ayudar desde el cielo e interceder, dice la Biblia, de noche y de día para que nuestra fe no falte hasta su regreso. Otoniel derrotó a los enemigos de Judá y ganó por esposa a la hija de Caleb, su tío, y se casa con ella. Ella se llamaba Axa. Fue la chica que estudiamos en el video pasado. La Biblia no habla más acerca de Otoniel después de esa victoria, pero sí dice que la tierra estuvo en paz por 40 años bajo su jurisdicción hasta que murió Otoniel y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de Dios y fue aumentando la maldad y alcanzando a más familias del pueblo de Israel, como veremos en otros videos. ¿Qué aprendimos en este estudio, chicos? Yo saqué 4 puntos importantes. Espero que Dios les revele más a ustedes. Estos 4 puntos dice así. El número 1, aprendimos que Dios quiere que conquistemos nuestra tierra mediante la confianza en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. El Señor quiere que vivamos por fe. Pero como yo escuchaba a mi pastor hace un rato, él también nos estaba hablando acerca de la fe y él decía
que cómo podremos desarrollar nuestra fe si nosotros no sabemos qué es la fe. Ese libro en la Biblia nos enseña claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestra fe? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Así desarrollamos la fe, viviendo la palabra de Dios. Porque al ver la fidelidad de nuestro Señor poniendo por obra todas sus bendiciones en nuestra vida, nuestra fe se va a ir hasta el cielo, va a crecer, ¿sí? Y vamos entonces a tener confianza. Y entonces sí se va a desarrollar en nosotros esa medida de fe que Dios ha puesto. Como punto número 2, también aprendimos que la palabra de Dios es un manual de vida, no solo unos libros históricos, como algunas personas piensan. En la Biblia está escrita mucha de nuestra herencia física, pero también la espiritual. En ella Dios nos ha puesto sus bendiciones y promesas, que si sabemos leerla, las vamos a encontrar fácilmente para disfrutarlas. Número 3. Aprendimos que la Biblia también es un mapa que muestra el mejor camino para no padecer tanto por el pecado en este mundo y que nos muestra el camino a través de Cristo, de regreso a Dios el Padre y la salvación eterna de nuestra alma. Como punto número 4 aprendimos que la desobediencia a Dios trae consecuencias terribles y que la obediencia a medias realmente es desobediencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba con la humanidad. Solo se sabía que de vez en cuando venía sobre algún hombre o alguna mujer de fe. Esto también lo aprendimos en este estudio. Venía el Espíritu Santo porque tenía un plan específico, como ya se los había explicado. Jesucristo nuestro Señor va a regresar consumando el plan de redención completa que se abrió gracias a este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de gracia, para que la mayoría, o más bien dicho, la mayor parte de personas posibles puedan conocerlo y puedan ser salvados por él, puedan alcanzar su salvación poniendo su fe únicamente en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si tú no sabías que estamos en un tiempo de gracia, ¿qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Entonces, Dios nos ha dado un regalo inmerecido y ese regalo inmerecido es Jesucristo mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino para salvarnos. Entonces Dios nos da a su Hijo como un regalo. No nos pidió nada a cambio. Mas sin embargo, nosotros sí tenemos que aceptarlo. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo, nuestro Señor, como Salvador, entonces es como si estuviéramos negándonos al regalo que Papá Dios nos da para que podamos salvarnos. Y nos lo da de pura gracia, es decir, como un regalo inmerecido, porque no hemos hecho nada para merecerlo. Pero el Señor, en su grande misericordia, Él se ha compadecido de toda la humanidad. Ha visto que todo se estaba perdiendo por el pecado, que nadie podía ir al cielo porque estábamos a tope de pecados. Toda la gente que moría no alcanzaba esa salvación tan grande, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tus enseñanzas que nos ayudan a conocerte más y poder avivar tu Santo Espíritu en nosotros, creyendo en todo lo maravilloso que has hecho para rescatarnos. Por favor, Padre,
salva a nuestros familiares y también a nuestros amigos, que ellos puedan ser rescatados, así como tú nos has rescatado a nosotros, para poder vivir todos juntos contigo allá en el cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, no me puedo despedir sin antes decirles o darle la oportunidad a alguna persona que nunca le ha entregado la vida a Jesucristo. Si es primera vez que ves un video mío, pues entonces tal vez tú no sabes que yo estoy dando unos videos que se llaman Hombres y Mujeres de la Biblia, y que el propósito es conocer precisamente a todos los hombres y mujeres que la Biblia nos muestra, para ver las enseñanzas que dejaron sus vidas, porque de eso se trata la Biblia. La Biblia es un manual de vida, es un manual que nos lleva a la vida eterna, donde está como un mapa mostrándonos el camino al cielo, de regreso al Padre. Y bueno, sin más explicaciones, que tal vez en este momento no lo entiendan mucho, pero yo quisiera saber si te gustaría entregarle la vida a Jesucristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer y qué implica entregarle la vida a Cristo? Implica tu fe. La fe Dios ya la puso, así como acabamos de estudiar hace un ratito, que la fe viene por el oír la palabra de Dios y que es un regalo de parte de Dios a toda la humanidad. Entonces la medida de fe es la misma, todos la tenemos, y lo único que tenemos que saber es para qué sirve, cómo funciona, en dónde la tengo que desarrollar. Y ya explicamos hace un ratito cómo se desarrolla la fe. Pero primero hay que creer. Eso es fe, ¿verdad? La tenemos, sí. Entonces sí podemos creer. ¿Pero en qué vamos a creer? La vamos a poner en Jesucristo nuestro Señor como nuestro Salvador. Entonces, si tú le quieres entregar tu vida a Jesucristo y tú crees que Él te ha salvado, entonces hagamos esta oración juntos. Dile así, dile: Padre eterno, hoy me arrepiento de todos mis pecados y creo que en la cruz del Calvario Jesucristo murió en mi lugar para pagar todos mis pecados. Creo que también resucitó y que con ello venció a la muerte, y por eso yo también resucitaré cuando muera e iré al cielo a vivir la vida eterna. Creo que desde hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida allá en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, pues nos veremos en el próximo video de Hombres y Mujeres de la Biblia. Gracias por su atención. Hasta pronto.